Nada, pues eso, la próxima invitada es Maite Gurruchaga, que viene en este caso de Euskal Herria, de un pueblo con Amezketa. Ametzna, perfecto. Dentro de la colaboración con el proyecto de LitTab, también agradecer pues, que no solo ha dado esta charla, sino que también ayer y antes de ayer, si no me equivoco, estuvo en la Escuela de Barreira, en el máster de ilustración, ofreciendo un taller en el cual estuvo hablando de su proceso de trabajo con el UAS. Tuve también la suerte de poder presentarla y no me pude quedar al taller, pero me parece súper interesante el proceso de trabajo. Y nada, también deciros que tiene una ilustración dentro de la exposición en la Sala Cero, así que también podéis pasar a verla después. Y agradecerle mucho que haya venido y que vaya a hablarnos tanto de su proceso de trabajo como la relación entre su trabajo y el lugar de donde viene, ¿no? Egunon, eta mila esker, ona gonbidatzeagatik. Nere izena Maite Gurruchaga da, ilustratzailea naiz eta Euskal Herritik nator. Buenos días, mi nombre es Maite Gurruchaga, soy ilustradora y vengo de Euskal Herria. Primero de todo, quiero dar las gracias a la organización de Babacamo por haberme invitado a participar en su festival y también quiero dar las gracias a Euskal Editoren Elkartea, a la Asociación de Editores en Lengua Vasca y al proyecto LitTab por haber organizado estas charlas y hacer que hoy pueda estar aquí. Debo decir que preparar esta charla me ha costado mucho, me he bloqueado, he empezado una y otra vez a escribirla y he cambiado cosas de sitio sin parar. He dudado mucho. Lo que me ha sucedido es que, intentando acercarme al tema de hoy y asociar mi trabajo con el euskera, mi mente visitaba una y otra vez el pueblo donde nací, el recuerdo de mi abuela, el campo, las montañas, a mi aita hablándome de setas. Y por otra parte se me repetían conceptos como inconsciente, automatismo, intuición y la sensación de que mucho de lo que hago en mi trabajo responde a todo ello. Esto aparecía en mi texto todo el rato, pero no sabía cómo ubicarlo en el significado y por lo tanto dentro de la charla. El miércoles a la noche ya no podía dormir, ya estando aquí, y en la trasnoche, que es una palabra que me he inventado, que no creo que exista, me di cuenta de algo. Me llamo Maite Gurruchaga, soy ilustradora y vengo de un pueblo de menos de 1000 habitantes en el que más del 90% de la población habla euskera. Se llama Amezketa. El euskera para mí es mi pueblo, el río que pasa detrás de mi casa, los campos, los huertos, las montañas y la lluvia. Y también mi abuela, mi madre y mi padre, mis primeras amigas y mis hermanos. Inevitablemente hablar del euskera me acerca a mi pueblo y viceversa. Mis padres, mi abuela, me han dado las palabras y también me han enseñado a mirar, a observar, y todavía hoy lo hacen, por lo que siento que todo en algún lugar se une. Asociar parte importante de mi imaginario con mi pueblo no me costó mucho. Yo estudié bachillerato artístico en Donosti, soy la primera generación de la ESO, y Bellas Artes en Bilbo y Barcelona. Todo aquello, vivir en distintas ciudades, conocer a mucha gente distinta, tener acceso a bibliotecas más grandes, a museos, a salas de exposiciones, fue muy importante para mí. Vivir en ciudades grandes como Barcelona, en la que terminé mi carrera y trabajé, viví y también estudié ilustración en la Escola de la Dona, me influyó. Aprendí mucho. Viniendo de un pueblo pequeño, tener acceso a tanta información visual era muy enriquecedor para mí. Y todo era estimulante, pero también a veces difícil de asimilar. El cambio era bastante grande. Había mucha ilustración, muchas escuelas, mucho diseño gráfico y mucho arte urbano. Bien canalizado podía ser una fuente de inspiración, una ventana abierta a probar, pero en mi caso no sabía canalizar bien todo aquello que veía. Recuerdo que en aquel entonces me costaba mucho dibujar y conseguir
quedarme satisfecha con lo hecho. Creo que es porque me acercaba al dibujo a través del trabajo de otras personas, a través de sus propuestas gráficas, y no conseguía por ello encontrar mi modo en el que yo me sintiera cómoda. Si intentaba dibujar un árbol, en vez de mirar el árbol, miraba cómo dibujaba otra persona el árbol, lo que no me ayudaba en nada a encontrar mi árbol. Árbol, árbol, árbol. Es un poco tonto, pero así me sucedía. De repente, en 2009 se acabaron las clases, junto con mi contrato de trabajo, mis compañeros de piso se iban y yo me volví a Amezketa, un poco por las circunstancias. Volví con la determinación de dibujar, eso sí, y en Amezketa me encontré con el silencio total. Muchas horas por delante para dibujar y muchas rutas por las que pasear. Por lo que empecé a dibujar el árbol mirando el árbol. Y ahí empecé a sentirme cómoda. No sé medir bien este hecho, pero creo que volver de alguna manera me sirvió. Para otra persona podrá ser otro tipo de cambio en su vida, ir a otros lugares. A menudo escuchamos cómo un viaje nos mueve, nos conmueve, nos hace dibujar de otro modo, pero no hablamos tanto de dónde venimos y cuánto está influyendo eso en nuestro trabajo. Para otra persona hubiese sido quizás de otro modo, pero a mí me sucedió así. Por ejemplo, este es un sitio que está en Amezketa. Bueno, yo siempre paseo por el mismo sitio y es un lugar muy montañoso, entonces para pasear ya tienes que empezar a subir cuestas enseguida. Y hay un momento en el que ves la montaña, un valle y otra montaña, y se ve perfilado, se ven los árboles, las casas, y también cuando pasan los coches puedes notar, o sea, se ven perfilados perfectamente, parece como en los dibujos animados. Me encanta ese sitio, si veo pasar un coche es como una buena señal. Esta es una ilustración que hice para un libro que se llama Harrigarri eta Miragarri, Extrañeza y Maravilla, que publicó Mediavaca y junto con la ayuda de Euskal Iraudigileak y el Gobierno vasco en 2020. Y es como una enciclopedia de curiosidades y yo decidí que iba a hablar sobre el óvulo, que es la célula más grande del cuerpo humano. Y bueno, 20 ilustradores decidíamos de qué queríamos hablar y con la ayuda del editor íbamos armando. Bueno, eso, aproveché para dibujar esa parte del pueblo que me gusta tanto y bueno, quiero decir que siempre recurro, bueno, a menudo recurro a esas imágenes que ya reconozco. Cuando volví a Amezketa, dibujé mucho en los cuadernos de bocetos. Llenaba los cuadernos detrás de otro y ahora me doy cuenta de que fueron parte esencial para crear mi imaginario personal. Luego los hacía sin pensar, por gusto. Era un ejercicio para mí en el que no podía usar el lápiz, solo podía dibujar con bolígrafos, porque como tiendo a cerrar tanto las imágenes y a trabajarlas tanto, pues aquí me obligaba a dibujar directamente con el bolígrafo. Y ahí, en el momento pensaba que lo hacía solo por disfrute, pero luego me doy cuenta de que se estaba desarrollando todo mi imaginario personal ahí. Luego echaba la mirada atrás y veía pues, los animales o los objetos que se repetían y iba encontrándome.
Bueno, como dije, estudié ilustración 2 años en la Escola de la Dona, donde imparte clase Ignasi Blanc. Recuerdo que Ignasi nos dio un consejo que con el tiempo y después de la experiencia de volver llegué a entender mejor, y después siempre me ha acompañado en mis procesos. Nos recomendaba que cuando hiciéramos un trabajo tendiéramos un puente. En ese puente, a un lado, debíamos visualizar al lector de nuestra propuesta con su imaginario colectivo, sus herramientas para leer esa imagen, etc. Y en el otro debíamos colocarnos nosotros, con nuestro imaginario propio, nuestra manera de hacer, contar, nuestras vivencias, de dónde venimos, etc. En ese puente nos recomendaba colocarnos más o menos hacia la mitad, para así no olvidarnos del lector, de las imágenes, pero tampoco de nuestro lenguaje visual, de aquello que nos mueve y nos conmueve. Para mí, mi parte del puente se desarrolló en aquella época de volver, y no sé si en otras circunstancias también se hubiese dado el cambio así. Y en mi parte del puente están, entre otras cosas, las palabras, los paisajes, el silencio con los que volví a conectar y también mi idioma materno. El hecho de que algunos movimientos vitales hayan influido tanto en mi trabajo me hace preguntarme en qué medida tengo control sobre él. ¿Qué decisiones tomo conscientemente y qué decisiones no? Sobre mi estilo, por ejemplo, siento que hay una parte que corresponde a mi forma de ser y que no puedo tomar decisiones sobre él. Quizá me gustaría dibujar y pintar de otra manera. Bueno, seguro, me gustaría pintar y dibujar de otra manera. Envidio a las que se dirigen con el pincel directamente al papel. Esa frescura, pero he desistido porque ya no sería yo y sería darme contra una pared. Lo he intentado y he sufrido. Así que he intentado unir mi forma y mis intereses, y mi estilo es un catálogo de mis carencias, pero hablo mucho con ellas y las voy aceptando. Y cada vez nos llevamos mejor. Poco a poco voy sintiéndome más cómoda aceptando eso que se me escapa. Tampoco las técnicas que uso son fruto de una decisión totalmente consciente. El ordenador es una herramienta que mucha gente sabe utilizar en su beneficio, algo que admiro, saber usar la herramienta y que no sea la herramienta la que te domine, pero yo no lo sé hacer. Hace que me pierda, me despiste y no consiga lo que busco, así que me he quedado en lo analógico. Pero esta decisión sí que es a la vez consciente, porque también me he quedado en lo analógico para disfrutar del proceso. Así que sigo trabajando manualmente en casi todos mis trabajos, porque es lo que más me gusta. Pues cortar papeles, dibujar a lápiz, pintar a gouache. Es un trabajo más lento a menudo. Mucha gente me pregunta si lo que hago está hecho a ordenador y me dicen, si va a parecer tanto al ordenador, hazlo en el ordenador y ahórrate ese tiempo que te está llevando a hacerlo manual. Pero como dedico tantas horas de mi día a dibujar y a pintar, quiero hacer disfrutándolo, así que me quedo con los papeles y lo analógico. Bueno, cuando hago un trabajo para un libro, este sería mi proceso de trabajo. Primero hago las ilustraciones o ideo las ilustraciones en un tamaño muy pequeño para ver el dibujo en una ojeada, que a golpe de un vistazo vea si está funcionando. También así relleno mejor el espacio que se me ha dado para dibujar. Y así también veo que las ilustraciones estén juntas y que haya un diálogo entre ellas y ver que la secuencia funciona. Aunque sea un trabajo de narrativa y esté haciendo ilustraciones sueltas dentro de un libro, me gusta que entre ellas también dialoguen. Luego hago bocetos de color y luego lo llevo a boceto ya a lápiz más definitivo. Trabajo en escala 1:1, a veces más pequeño y lo hago más grande si tengo que hacer un cartel o algo. Y así no pierdo el carácter de la línea.
Si no, si lo hago más grande y lo llevo a pequeño, después pierdo la línea. Bueno, boceto el lápiz y luego en una mesa de luz lo traslado al papel definitivo, al papel de acuarela. He hecho hasta hace poco acuarela, trabajaba en acuarela, también he trabajado en lápiz o tinta, pero ahora estoy usando los washes. Intuitivamente cada vez estaba como buscando colores más intensos y mezclándolos y también más densos con la acuarela hasta que decidí pasarme al wash directamente, que es lo que estaba convirtiendo la acuarela. Bueno, pues después lo paso a wash. Este es un libro que publicamos con Erein. Ignacio Mújica. El escritor se llama Ignacio Mújica y hicimos tres cuentos en los que pude participar. Y bueno, luego ya cuando lo tengo hecho en el papel lo escaneo y ahí sí que está la parte del ordenador donde se me tensa el cuello y me salen las contracturas. Bueno, en parte siento que la técnica responde un poco al carácter, o en mi caso quizá más a la época o diferentes puntos de inflexión en el proceso. Para mí ilustrar es contar con imágenes. Cuando trabajo en un proyecto intento reflexionar mucho sobre la parte narrativa de mis dibujos, para aportar algo al lector y encontrar narrativas interesantes. Es lo que más me interesa de la ilustración, contar. E intento en esta parte del proceso ser muy consciente a la hora de tomar las decisiones. Pero reconozco una parte que es muy intuitiva también y que tengo ciertas herramientas narrativas que se repiten porque he aprendido a usarlas, las he adquirido o simplemente me mueven y me son familiares. Cuando recibo un texto o un concepto a ilustrar, intento no dibujar. Me gusta que me den tiempo para poder hacer esto. Solo leer y no dibujar nada. Esto puede ser, por ejemplo, con este libro, hasta que me puse a dibujar, pasaron 2 años. Bueno, entonces luego el libro entero salió en un mes porque ya estaba muy masticado. Bueno, dejo que las palabras se posen, fermenten y cojan forma. Lo ideal para mí es no empezar a dibujar hasta que las palabras encuentren su lugar. Y a menudo esa imagen de la que tirar y ese hilo del que tirar sucede en un momento inesperado. Puedo estar dando un paseo o estar a punto de dormirme cuando sucede algo y sé a dónde tengo que ir. Creo que en este proceso las palabras del texto o las ideas se mezclan con mis propias palabras, con mi vocabulario, tanto visual como verbal, y hacen un batido del que sale la propuesta. Las ideas salen en forma de imágenes, pero ha habido palabras, conceptos, frases en el proceso que han ayudado a que salgan, por lo que pienso, si mi idioma es el euskera y ha sido el idioma que me ha acompañado en el proceso, no habrá influenciado también en esas ilustraciones, aunque el idioma no esté. Me imagino que sí, que mi idioma materno, las palabras heredadas, las expresiones aprendidas tienen que influir en mí. Llevo 15 años en la profesión y siento que aunque he tomado algunas decisiones sobre hacia dónde encaminar mi trabajo, también algunas cosas se han ido trazando solas. En este tiempo he podido realizar ilustraciones para diferentes soportes, como cuadernos. Este es un cuaderno de lectura para una asociación de literatura infantil y juvenil en euskera que se llama Galtzagorri. Y esto se publicó en 2015. Y bueno, disfruté mucho, hice collage
y teníamos que hacer un abecedario, tenía que hacer un abecedario y convertí las letras en objetos que daban pistas de lo que estaba representando, y luego tenían que los niños rellenar las palabras arriba. También he hecho carteles. Esto lo hice para una asociación que se llama Geltoki de Iruña, de Pamplona, y es un ciclo de cuentacuentos y talleres para niños, y para que se aficionen a la lectura y lean en euskera. Ahí aparecen Basajaun, la Lamia y la Sorguiña, que son de nuestros personajes de la mitología vasca, que siempre que tengo oportunidad de dibujarlos, los dibujo porque me encanta. Y bueno, están esperando a que los niños se acerquen a leer. O este cartel que he hecho para las fiestas de mi pueblo, que me ha hecho mucha ilusión hacer este año. Y bueno, ese es mi pueblo y ese es el Txindoki. La montaña es una montaña muy conocida allí en Euskal Herria, y los gentiles están viniendo del Aralar con comida y bebida para que celebremos las fiestas. También he hecho apps. Esto también era para Galtzagorri. Galtzagorri tenía un programa, bueno, publicó unos libros. Por ejemplo, yo ilustré el libro de Maggi Aristia. Maggi Aristia hace ya 100 años recopiló los cuentos de tradición oral vasco y los llevó al libro, y luego tuve la oportunidad de ilustrarlos en una edición que publicó Galtzagorri, y también luego esos libros los llevaba a apps, y entonces este es Arch Txiki, un cuento que llevamos a videojuego, que fue divertido. También portadas de discos, palos de la baraja. Esto lo hice para Mazoca y el Fournier, que está en Gasteiz, en Vitoria. Celebraban 150 años Fournier celebraba sus 150 años y junto con Mazoca hicieron una baraja de cartas, y yo hice los oros. Lo hice en acuarela. Y bueno, el oro es un sol que bueno, se acerca a un manzano en flor, y poco a poco va madurando, salen las manzanas y da de comer al burro, y hace la mermelada y se la pone de corona. O también puntos del libro. Esto lo hice para una biblioteca, la biblioteca de Arrasate, y bueno, es para mí lo que es leer, ¿no? Que te hace a veces levitar, ir a otro lugar, y es la imagen de mi ex libris, y lo llevé a punto del libro. Trabajar en otros soportes es algo que siempre me ha interesado, pero porque a menudo te obliga a encontrar nuevos recursos, pero mi trabajo ha estado unido mayormente a los libros. Los libros me gustan por el contenido y el continente. Me gusta el libro como objeto, y hacer ilustraciones para ellos me gusta mucho. Aunque trabajo para otros lugares, mucho de mi trabajo lo he desarrollado en Euskal Herria. Y Euskal Herria es un territorio pequeño, con una lengua a menudo minorizada y con muchas dificultades por ello. Por ejemplo, creo que el contenido de muchos libros publicados en euskera es muy bueno, pero les cuesta trascender a otros lugares, y es una pena. Y creo que debemos saber mostrar esos libros
por un lado, en nuestro territorio, en Euskal Herria, y con políticas lingüísticas concretas, y que así más lectores se acerquen a leer en euskera, pero también fuera de ella, propiciando las traducciones y haciendo red, para que esos trabajos tengan recorrido y manteniendo los títulos en el catálogo. Así es como el autor se profesionaliza. Si no estamos en precario y no conseguimos profesionalizarlos, ¿no? Si para tener una buena red cultural sana necesitamos ser profesionales. También creo que para que eso suceda debemos creer en lo que hacemos, y a veces siento que eso también nos falta un poco. Bueno, como he dicho, ser de un territorio pequeño pero grande, tiene sus dificultades, como he dicho, pero también tiene cosas buenas, y como que editores, escritores, ilustradores, traductores, nos conozcamos sin muchas dificultades. Y eso también da una sensación de comunidad. Y participamos en asociaciones, tenemos muchas. Tenemos la Asociación de Editores de Literatura Infantil y Juvenil en Euskera, Euskal Irudigileak, la Asociación de Escritores, de Traductores, de Creadores en Euskera. Y en ese lugar nos vamos encontrando y reconociendo. Y eso es bonito. Y así también ha hecho que pueda trabajar con escritoras y escritores a los que he leído en mi infancia y también en la adolescencia, y he admirado y admiro, y en mi carrera me he encontrado luego con ellos y he podido ilustrar sus trabajos. Así he podido trabajar con Juan Cruz Higueravide, por ejemplo, al principio de mi carrera, pero también hace poco. Este es un libro que se publicó en 2021, creo. Y bueno, son poemas sobre el nacimiento, escritos a sus nietos y luego se llevaron al libro. Esto es Wash. También he podido trabajar con Arkaitz Cano. Esto justamente se llama Vivir con un tigre, Tigre batekin bizi. Es un poema que ilustré, un poema que escribió por encargo para unas jornadas, y habla del conflicto vasco en forma de metáfora de cómo vivir con un tigre. Y bueno, él luego me decía que le sorprendió mucho que hubiese utilizado estos colores. En cada página el ejercicio sería encontrar ese tigre. O trabajar también con María Sunlanda, que también trabajé al principio de mi carrera, y este es el último trabajo que he hecho. Es un cuento sobre la tercera edad. Bueno, la protagonista es una mujer mayor y es un liporelo. He tenido la oportunidad de diseñar cómo va a ser, porque ha sido para una asociación que se llama ONECA, que es la Asociación de Pensionistas Vascas. Y me ha gustado mucho ilustrarlo y también, bueno, pensar en cómo va a coger forma del libro. Bueno, por último quería mostrar dos proyectos. A menudo trabajo por encargo, pero también me gusta tener espacio para hacer proyectos personales. Uno es CLAC. Primeramente tenía palabras, pero luego las fue perdiendo, y ahora es un libro mudo que habla, es muy simple, una chica que coge el tren.
bueno, que tiene que coger el tren y decide no coger el tren. Y ahí comienza otro viaje. Hasta que coge el tren está en la margen izquierda del libro y después pasa a la margen derecha. Y fue después de la pandemia que lo hice y bueno, es un poco el recorrido que hace ella para un poco encontrarse de nuevo consigo misma. Y no cogiendo el tren, que parece que ha perdido su tren, igual no queremos coger el tren. Y nada, es mudo, lo que al principio le puse algunas palabras, cada vez eran menos, al final decidí que fuese solo la imagen y bueno, hay eso que se cuenta, ¿no? En Traveling seguimos a una chica, pero también hay muchas cosas para mirar, o eso es lo que he intentado hacer. Y a mí me gustaría que fuese un libro al que recurras, bueno, para mí es lo que son los álbumes, libros a los que recurres a menudo, no una sola vez, y que puedas echar atrás y adelante. De hecho, pedí feedback a mucha gente para poder hacer el libro y uno de ellos fue Arkaitz Cano, y cuando quedé con él para entregarle el libro, es lo que hizo, lo cogió y empezó a ir adelante y atrás y bueno, eso me hizo mucha ilusión. Luego, con el tiempo me he dado cuenta, me fascinan los cuentos clásicos y me he dado cuenta de que es la estructura de un cuento clásico, porque es alguien que recorre un bosque para conocer algo. Y esto es. Por otra parte, he traído uno de los últimos libros que hemos publicado, también porque ha ganado el premio Miguel Calatayud Villa de Aspe. Y bueno, también es un proyecto personal que escribió mi hermano, me regaló el cuento hace 2 años, no, hace 3 años. Estuvo 2 años en el cajón y luego lo cogí. Y cuando lo cogí ya salió solo. Habla de un niño y de una abuela y se van a hacer un picnic. Y bueno, luego el final hace un pequeño giro. Es un cuento pequeño. Como trabajo con mi hermano, sentimos que hacemos cuentos pequeños, así que luego el formato que suelen tener al final suele ser pequeño también. Un cuento pequeño hecho en casa entre los dos después de comer, pues luego sentimos que tiene que tener un formato pequeño. Y nada, este libro, claro, mi hermano escribe en euskera, me regaló el cuento en euskera, pero luego lo tradujimos él lo tradujo para que pudiésemos mostrarlo en el concurso. Pero en los 2 proyectos el euskera no está, en uno en CLAC porque ha perdido las palabras en el proceso, en el otro porque lo tradujimos al español para poder presentarlo al premio, pero de las 2 maneras siento que el euskera sigue estando, ya que para mí el euskera está en mi imaginario, también en el imaginario visual, aunque en las palabras escritas o dichas no aparezca. Nuestra profesión es universal, la del ilustrador, y ser parte de ello me encanta, pero cada una tenemos nuestra identidad y carácter que también en parte nos han dado nuestras palabras heredadas, las aprendidas, y me gusta no olvidarme de ello. Y nada, esto sería. Mila esker.